Mexicanos, es muy importante que atiendan y escuchen esta expresión de investigación del Economist. Es un poco largo, dura más de 50 minutos, pero retrata con profundidad y claridad la realidad de la entraña de la Cuarta Transformación y de López Obrador. Recientemente la revista The Economist, perteneciente a la poderosa dinastía bancaria Rothschilds, en sociedad con la aristocrática familia veneciana Agnelli, publicó una nota de tapa dedicada al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La misma se titula El falso Mesías de México y lo califican como un auténtico peligro para el sistema democrático. La editorial recorre el discurso demagógico del líder de Morena, simplista al extremo, pero sumamente eficaz. Nosotros, el pueblo, los mexicanos de bien, los que llegamos al poder de milagro porque no nos dejaban, los buenos, los honestos, contra ellos, los ricos, los que mienten, los egoístas, los que roban, los únicos que roban, los culpables de todos los males de mi propio gobierno. Muy conveniente. Señalaron también que Obrador recurre frecuentemente al recurso de referéndum o de pedir el voto popular para solucionar conflictos, a sabiendas de que su incólume popularidad logrará que sus seguidores validen cualquier propuesta de su gobierno, por delirante que sea. Y recordemos que la democracia son 2 lobos y un cordero votando. ¿Qué se va a cenar esta noche? Y en este caso me atrevería a decir que el cordero vota por su propia aniquilación. La polémica The Economist señaló también que AMLO dilapida enormes sumas de dinero expoliado a los contribuyentes en proyectos faraónicos y anacrónicos, es decir, fuera de época, como el Tren Maya, e implementa medidas de corte socialista, históricamente fracasadas en todo lugar donde se aplicaron, incluido México, como por ejemplo la prohibición de la inversión privada en hidrocarburos y la delirante compra de refinerías sobrevaluadas en Texas, en un momento crítico para la industria petrolera mundial. Recomiendo, por cierto, que vean este video donde abordamos el tema. Pero bueno, en suma, señores, lo que esta reconocida revista de la élite financiera reprocha al tabasqueño es cierto. Sin embargo, es peccata minuta, nadería, bla, 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 comparado con lo que este seminario no dice sobre López Obrador, lo que oculta deliberada y convenientemente, al igual que todo el aparato de grandes medios hegemónicos de México y la larga lista de ex periodistas convertidos en bufones, en cortesanos, en prostitutas de la mal llamada Cuarta Transformación. Y estas omisiones empiezan por quién puso a López Obrador a donde está. Y yo le hablé a Larry Fink, él es una buena persona, presidente del fondo de inversiones BlackRock. ¿De quién es el Financial Times y The Economist? Que son los portavoces del modelo neoliberal global. ¿Quiénes lo controlan? Es lo que hay que ver. ¿Quiénes están detrás? Pues nada menos que BlackRock. El mayor banco de inversiones del mundo. ¿Y quién es BlackRock? Son los Rothschild. Exacto. Los Rothschilds supuestamente critican a uno de sus mayores y mejores sirvientes. El año pasado comenzaron a escribirme masivamente
mexicanos preocupados por la idolatría irracional hacia López Obrador, un mercenario no convencional, puesto que goza de un blindaje asombroso para sus fechorías y que tras 3 años de desastrosa gestión sigue vendiéndose como un verdadero salvador y un antisistema del sistema, generando la devoción de un 50% de los mexicanos que, aún siendo más pobres y viviendo circunstancias mucho más difíciles que cuando este sujeto comenzó su sexenio, están dispuestos a dar la vida por él. Este fanatismo autodestructivo y tribal se refleja cada vez que desde esta casa elaboramos una crítica fundamentada hacia este nefasto siervo de los peores intereses del poder mundial. Mientras decenas de miles de mexicanos nos agradecen conmovidos por cada verdad que disparamos al respecto, otros tantos nos insultan y nos amenazan, haciendo un penoso y vergonzante berrinche. Tú no sabes, tú no estás informado. AMLO es un patriota, es único. A este último grupo de amlópatas los invito a seguir escupiendo su bilis, porque cada dislike y cada estupidez que digan ayudará a que este video llegue a más gente. Pero bueno, el caso es que el pedido de los mexicanos cuerdos para que yo, argentino, porque no tienen otra opción, desenmascare a su secuestrador, escaló. Y ya se convirtió en una súplica desesperada que me repiten al pie de cada video y en todas nuestras redes todos los días de mi vida. En consecuencia, me lancé hace ya 8 meses a rastrear, recolectar y cotejar información comprometedora, secretos espurios y evidencias sobre las conexiones de López Obrador con los más oscuros criminales del país y del mundo entero. Y francamente debo decirles que esta tarea titánica me ha dejado azorado y anonadado. Yo, que documenté las biografías no autorizadas más completas y exhaustivas del Papa Francisco, de Joe Biden, de Kamala Harris, nunca me imaginé que este sujeto con aspecto de abuelito trasnochado resultaría más rancio, más hipócrita y en algunos aspectos tanto o más astuto que todos los demás. Mis resúmenes, repito, resúmenes sobre los datos recabados suman más de 200 páginas. Y por esta clara razón, el documental que les prometí no podrá estrenarse antes de las elecciones del domingo próximo, tal y como me rogaban mis amigos de México. No obstante, nunca los abandonaré, y menos ante un gobierno opresor y prostituido a los intereses globalistas e imperiales. Me obliga la orgullosa herencia liberal de mi admirado Henry David Thoreau, que arriesgó su propia vida denunciando la invasión genocida a México por parte de su país, Estados Unidos, hace más de 150 años. Por tanto, aquí va un muy breve repaso de algunas de las mayores mentiras del farsante que ocupa el Palacio Nacional, y que, si se lo permiten, no saldrá de allí por mucho tiempo. Uno de los ejes del discurso histórico de López Obrador a lo largo de su extensa trayectoria política es su supuesto nacionalismo mexicano, una defensa de los intereses patrióticos o soberanos. De hecho, AMLO bautizó a su régimen como Cuarta Transformación para ponerlo a la altura épica, ni más ni menos que de la independencia de México hacia el Imperio Español, de la reforma estructural que encabezó Benito Juárez a mediados del siglo XIX y de la Revolución Mexicana y el fin de la extensa dictadura de Porfirio Díaz. Además, Obrador reivindica la figura del general Lázaro Cárdenas, quien dio paso a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional
que el escritor Mario Vargas Llosa denominaría la dictadura perfecta. Cárdenas fue un estatista radicalizado, con ciertas influencias del reluciente fascismo italiano de los años 30, cuando él gobernaba, al igual que sus contemporáneos, el general argentino Perón y el brasilero Getúlio Vargas. Pero de todas formas, también congeniaba con los elementos más polémicos de la izquierda internacional, como el genocida criminal de guerra León Trotsky, ex general del Ejército Rojo, responsable de la masacre de Kronstadt, a quien Cárdenas brindó asilo y protección en México, junto a los políticos socialistas y comunistas españoles del Frente Popular, que después de masacrar niños en Paracuellos y quemar conventos de monjas indefensas, huyeron tras perder la guerra civil. Durante su mandato, Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas, muchas de ellas usurpadas anteriormente a sus dueños, a ejidos y comunas campesinas que las trabajarían colectivamente bajo la estricta supervisión del gobierno. Cárdenas nacionalizó ferrocarriles, confiscó empresas petroleras y generó una severa crisis económica. Años más tarde sería homenajeado por el dictador cubano Fidel Castro, a quien AMLO ha declarado su admiración, y el hijo de Cárdenas, Cuauhtémoc, se convertiría en el líder de la izquierda mexicana, al que precisamente López Obrador sucedería, y ambos son fundadores del partido gobernante Morena. A lo que quiero llegar con todo esto es que si uno confiase en las palabras serpentinas de Obrador, fácilmente podría imaginarse un gobierno hostil al imperialismo estadounidense o a las grandes corporaciones extranjeras. De hecho, esta es la imagen que el propio Obrador proyectaba cuando se reunía felizmente con el mismísimo fundador del socialismo bolivariano, Hugo Chávez, y cuando viajaba por el mundo proclamándose el presidente legítimo del pueblo al que le robaron su gobierno, allá por los años 2006, 2007, 2008. Pero ahora que es presidente, absolutamente nada más lejos de la realidad. Ya en su última campaña presidencial, la tercera, la vencida, Obrador comprendió que su mejor garantía para hacerse con el poder real era subordinarse aún más que sus indignos predecesores a la mega élite corporativa norteamericana y a su vez trazar alianzas con absolutamente todos los grupos de presión posibles. Doy fe de que esta extrema plasticidad, por no decir esta extrema ausencia de principios morales o coherencia política, le ha arrojado excelentes resultados. Para él, no para México. Paseándose con descaro por las oficinas de JP Morgan Chase, la banca de inversión de la polémica familia Rockefeller, Obrador dijo ante las cámaras que viajaba a Nueva York para ofrecerle calma a los inversores extranjeros, pero en efecto les ofreció y les vendió excelentes negocios non santos. Junto al HSBC, los Rockefeller fueron los elegidos para la irregular reestructuración de la deuda de la compañía estatal Pemex en 2019. López Obrador duplicó la deuda de esta compañía petrolera estatal. Bueno, todo esto en el marco de la reforma energética que Obrador llama una reforma de avance soberano y nacional sobre la energía. Numerosos economistas mexicanos, entre ellos el nada liberal Rodolfo de la Torre García, le advirtieron a López Obrador que el plan de salvataje ya en 2019 era demasiado costoso e insuficiente y que era imposible convertir a la corporación en un motor de crecimiento económico tal y como prometía y sigue prometiendo 2 años más tarde AMLO. AMLO impuso una restricción brutal a las inversiones privadas en el sector de hidrocarburos, que no solo condena al estancamiento y a la ruina progresiva al sector petrolero, que dice defender, sino que es celebrado con bombos y platillos por quienes desde entonces y hasta ahora
conservan activos estratégicos y se encargan de suministrarle crédito a la compañía ruinosa, los Rockefeller. Mientras retiran a nivel global sus inversiones propias del petróleo, a sabiendas, como cualquier persona mínimamente informada, de que hay una conjura, un complot mundial contra las energías fósiles, los Rockefeller, a través de JP Morgan, asesoraron la billonaria compra de la refinería tejana Deer Park, por cierto, deficitaria, con el dinero que López Obrador le roba a los pagadores de impuestos en México. Y asimismo, pese a que los empresarios privados mexicanos ya no pueden invertir como antes en hidrocarburos, la petrolera que todavía conservan los Rockefeller, Chevron, renovó sus contratos y licencias monopólicas para explotar el petróleo mexicano en aguas profundas. O sea, doble vara. Estatismo para los mexicanos, neoliberalismo para las grandes compañías depredadoras extranjeras. Los directivos de JP Morgan y Chevron celebraron en 2020 esta generosa concesión en la cena que López Obrador mantuvo junto a Susan Segal, líder de America Society, el principal lobby empresarial corporativo de Estados Unidos, para someter y moldear las políticas públicas latinoamericanas. En esta cena también estuvieron presentes representantes de otras 12 compañías estadounidenses que incrementaron su ganancia en base a los impuestos y la deuda pública, o sea, participantes de negocios regulados y proveedores del Estado que no le aportan un mayor valor o innovación a la sociedad mexicana, sino que aumentaron sus ganancias a expensas de robarle los impuestos a los mexicanos y comprometer a las generaciones futuras con deuda. Estas compañías que participaron de la cena laudatoria a AMLO son, por ejemplo, Scotiabank de los Rothschilds, a quien el propio López Obrador acusaba en años pasados de contribuir al vaciamiento de Pemex y al robo del petróleo de México, Walmart, con inversiones determinantes de Bill Gates, Medtronic, MetLife, Kellogg, Citibank, Principal Financial Group, FedEx y Sempra Energy, entre otras. De esta discreta reunión, profundamente entreguista en términos patriotas, también participó la Fundación Rockefeller, ícono histórico del cabildeo globalista, que además de felicitar a AMLO, redobló su apuesta para su sucesión política, cantando loas a una ex becaria de la fundación, una persona que recibió formación y salario directamente, abiertamente, públicamente de la Fundación Rockefeller, la actual alcaldesa de México DF, Claudia Sheinbaum, que por cierto, hay que decirlo, recientemente se desmoronan obras de infraestructura literalmente en México DF, causando muchísimas muertes, y 18 años de gobierno de Obrador y aliados de Obrador en esta ciudad, el propio Obrador, antes Marcelo Ebrard, ahora Claudia Sheinbaum, terminan con la literal muerte de los mexicanos por el déficit en infraestructuras. O sea, literalmente la capital de México se cae a pedazos y mueren inocentes por las desastrosas gestiones de estos 3 alcaldes, entre otros. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿A quién? ¿Al PRIAN? En fin. Bueno, curiosamente AMLO se queja de algunas de estas ONG frente a las cámaras para quedar todavía como un soldado que lucha por su pueblo contra el sistema, cuando sin embargo sus principales soldados políticos salieron de allí y acatan sus órdenes sumisamente. Y bueno, sí, ya lo verán, abundan los asalariados de la élite en Morena. Sheinbaum no es el único caso. Este año JP Morgan anunció el fin de su banca privada en México, alegando que las mismas políticas de AMLO que le hacen ganar millones a los Rockefeller están forzando a los empresarios mexicanos, sus antiguos clientes, a migrar capitales fuera del país. En otras palabras, esto es muy simbólico. Los Rockefeller están ganando más con un gobierno que destruye la economía mexicana que si gestionara eficientemente.
Quienes siguen este canal ya lo saben. La táctica favorita de monopolios y oligopolios es favorecer el socialismo, la hiperregulación, la quiebra de los competidores. Es más rentable un mercado cautivo de 100 millones de pobres, usurpados por el Estado, y que el Estado haga negocios con los Rockefeller, a una sociedad floreciente y competitiva con cientos y miles de nuevas empresas disputándose a los consumidores, innovando, bajando precios, etc. Bueno, pese a cerrar su banca privada y transferir a sus clientes al banco francés, JP Morgan insiste en que su relación con AMLO es excelente y su banca especulativa, su banca de grandes inversiones continúa en pie y seguirá invirtiendo agresivamente, literal, agresivamente, pese a la feroz caída económica del último año. Muchos otros han sido los negocios del siniestro clan Rockefeller con la 4T, pero lo guardaremos para el documental. Así que pasemos al más importante gestor de inversiones del planeta, BlackRock, símbolo universal de aquello que los bots izquierdistas de Morena llaman neoliberalismo. Larry Fink es el legendario CEO de esta multinacional, que ostenta ser la principal accionista de Microsoft, Google, Apple, McDonald's, Bank of America, Citibank, Coca-Cola, Bayer, y poseer inversiones determinantes en 440 de las principales empresas del mundo que figuran en el ranking Standard & Poor's 500. Y asimismo BlackRock posee inversiones decisivas en 69 firmas mexicanas que operan en la bolsa de valores. Sus negocios con AMLO los han convertido en los principales inversores bursátiles de México. La luna de miel de Obrador con Larry Fink, quien controla una suma de capitales superior a las economías conjuntas de Francia y Alemania, comienza en su primera reunión del 2018. Cuando el candidato progresista le prometió al banquero progresista que borraría del mapa el litigio entre BlackRock y la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro de México, puesto que BlackRock había transgredido las normativas que protegen a los pensionistas mexicanos del abuso de sus administradores y desvió fondos de pensionistas mexicanos al exterior. Bueno, nada más asumir AMLO, desapareció este conflicto, echaron la suciedad bajo la alfombra y BlackRock pudo seguir con su progresiva concentración de la economía de México. El despiadado Larry Fink se ha consagrado como uno de los mayores artífices y vencedores monetarios de la guerra de Irak y de la guerra de Siria y de la crisis pandémica. Sin embargo, presiona a la enorme lista de compañías bajo su órbita para que incorporen elementos de la ideología de género o del ecologismo catastrofista a sus directorios y a sus propios productos, fiel al proyecto eugenésico del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. Un mundo para menos personas que vivirán con menos posesiones a merced de señores como Larry Fink. Y BlackRock no solo ha conservado y ampliado su posición de privilegio en Pemex, que duplicó su deuda hacia BlackRock en los 3 años de López Obrador, sino que se encargó de gerenciar el famoso Plan Marshall para América Latina que les rogó AMLO el año pasado. Los datos del Banco Mundial son contundentes. Obrador ha pedido aún más créditos que los que pidió Enrique Peña Nieto en su sexenio entero. O sea, el adalid del desendeudamiento soberano es el mayor endeudador de la historia reciente de México. Y la lista de acreedores de México está compuesta por un 90% de bancos y organismos multilaterales relacionados en forma directa con Larry Fink, el gran amigo de López Obrador. De hecho, el faraónico proyecto del Tren Maya tiene un principal destino: los bolsillos de Larry Fink. El tramo 5 del proyecto le fue concedido a BlackRock, qué casualidad,
único postulante autorizado por el gobierno de AMLO en la licitación. No sorprende en nada que tras numerosas reuniones, almuerzos, cenas, llamadas y cartas de amor entre Larry Fink y AMLO, el primero siga respaldando al segundo y afirmando que México es un país bendito para las inversiones. Sí, claro, para sus inversiones. En otra clásica maniobra globalista, López Obrador se adjudicó como un triunfo solidario interceder entre la devastada Argentina de su amigo personal Alberto, títere de George Soros Fernández, y Larry Fink, logrando una reestructuración de la deuda ilegítima y expuria de Argentina con BlackRock, que le dio más oxígeno a Fernández para continuar con la destrucción planificada de nuestro país. Así que desde el sur, muchas gracias, López Obrador, por seguir haciéndonos la vida más difícil. AMLO también le entregó concesiones millonarias a BlackRock, como la modernización del istmo de Tehuantepec, y le autorizó la adquisición del área de administración de activos de Citibanamex, violando las leyes antimonopólicas y consagrando a Fink como el principal líder de la Bolsa de Valores de México. El tejido de relaciones carnales, sexuales, pornográficas entre BlackRock y el gobierno de Morena es mucho más denso y profundo, y tiene ribetes escalofriantes, incluida la venta de armamento en medio de una escalada de violencia inédita de la que hablaremos más adelante. Pero el tiempo nos apremia, esto es un resumen, y quiero pasar al tercer socio extranjero clave e indiscutible de la 4T, Bill Gates, que por supuesto tiene mucho que ver con la horrorosa recesión de México durante el año pasado y ha ganado millonarias sumas a partir de ello. Y aquí entramos al terreno más doloroso de la subordinación de Obrador a los poderes globalistas. Muchos podrían decirme que pactar inversiones con estos colosos podría resultar positivo, si en general existiera un buen clima de negocios en México, los mexicanos de a pie abrieran negocios, pagaran menos impuestos, accedieran a productos más económicos, y yo mismo estaría de acuerdo con esta premisa, puesto que soy libertario y no un nacionalista progresista, como supuestamente es López Obrador y sus chayoteros, como Alfredo Jalife, un hombre brillante que creo que ha dilapidado su dignidad. Pero la realidad es que estas élites antimercado, ya se los dije, ganan con un juego de suma cero. Ganan a expensas de que las empresas competidoras nacionales y extranjeras carguen con el peso de impuestos, regulaciones o directamente la bomba atómica del confinamiento neocomunista bajo la excusa de la salud pública. Y aquí Bill Gates, ideólogo y uno de los principales beneficiarios de esta última crisis mundial, juega un papel protagónico. Todos recordamos que la reacción inicial de López Obrador ante la proliferación de la sopa china iba en contra al discurso global oficial. Muchos se entusiasmaron pensando que México permanecería abierto, que la gente tendría derecho a trabajar, a ganarse el pan, a llevar a su familia a cenar a la fonda o al restaurante, tal y como los invitaba su presidente. AMLO llegó a ilusionar al pobre pueblo mexicano con replicar la exitosa estrategia liberal de Suecia en tierras aztecas. Sin embargo, tardó unos pocos días en dar un giro copernicano de 180 grados e impulsar un confinamiento sui generis, que si bien no se decretó de manera forzosa desde la Secretaría de Salud Nacional en todas sus etapas, sí lo articularon la mayoría de los estados gobernados por Morena o por el sector oficialista obradorista del PRI. 10 meses de encierro parcial, ligeramente más flexible que en España o en Argentina, pero mucho más severo que en Suecia o en Corea del Sur, culminan con una brutal caída económica del 8.5% en 2020. La peor recesión de México en los últimos 90 años. Un crecimiento sideral de la miseria y decenas de miles de comercios y de empresas
que cerraron sus puertas para siempre, totalmente en línea del proyecto del gran reinicio del Foro Económico Mundial y de la concentración de capitales en manos espurias. Ya en junio de 2020, el columnista de Milenio, no de Letras Libres, de Milenio, Guillermo Colín, se preguntaba suspicazmente cuánto sabía AMLO de los planes eugenésicos detrás de la sopa china. Y se preguntaba, ¿podría México haber evitado el quiebre de su economía? ¿Por qué luego de prometer lo contrario, AMLO se subordinó al relato terrorista chino y de la desprestigiadísima OMS? ¿Cómo puede ser que los servicios de inteligencia sirvan para espiar opositores, pero no para prevenirlo de esta catástrofe? El diputado obradorista Noroña había prometido que no habría cierre y tuvo que meterse sus palabras por donde Dios sabe. Y Colín sugiere inteligentemente la discreta misión de George Soros para ablandar al gobierno de México y hacerlo cambiar de parecer. Y ahí al parecer hubo una visita que, qué casualidad, pasó desapercibida por los principales medios de comunicación. Esta tesis es absolutamente coherente con lo que sucedió en Argentina, donde Soros pactó con el amigo y socio número 1 de AMLO en Sudamérica para colapsar la economía nacional en su propio beneficio, e hizo lo mismo en España con el amigo y socio número 2 de AMLO en Europa, Pedro Sánchez, a cambio de frondosas líneas de crédito y el regalo envenenado de los bonos de deuda perpetua. Y aquí hay que hacer un paréntesis. El aluvión de deuda externa que generó López Obrador se vincula directamente con su pésima administración y el despilfarro de su gobierno. El nefasto Peña Nieto, por más nefasto que fuera, le dejó a AMLO un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios cuyo objetivo era tener de dónde echar mano para hacer frente a las obligaciones del gasto estatal sin tener que endeudar al país. Y este alcanzaba la suma de 300.000 millones de pesos mexicanos. 20 años se acumularon para que este fondo de emergencia tenga 300.000 millones de pesos mexicanos y por supuesto todos los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, echaron mano de una parte de este fondo. Bueno, solo en 2019, antes de la crisis mundial, López Obrador se gastó más de la mitad. Literalmente se gastó 150.000 millones antes de la crisis y 141.000 después de la crisis. Hoy solo queda una 30ª parte de lo que había heredado, 9.000 millones. Y por supuesto, enormes créditos que comprometen a los famosos millennials de Jalife, a los jóvenes mexicanos de aquí hasta que se mueran. Volviendo a Colín y su explicación sobre el cambio de la política sanitaria de AMLO, Colín cita la presión de BlackRock, la pertenencia del lobby globalista del secretario de Salud López-Gatell y finalmente da en la tecla justa, aludiendo a la presión ejercida por la Fundación Bill y Melinda Gates. Si bien Microsoft y su fundador tenían inversiones significativas en México previamente, su relación con el gobierno de AMLO se consolidó como la mejor y más fructífera de la historia de esta compañía en toda América Latina. El gobierno de México desde el día 1 de Obrador se comprometió al pago de $300 millones anuales a Microsoft a cambio de software. Y en febrero de 2020, AMLO anunció entre bambalinas, codo a codo, con el indio Satya Nadella, el CEO, el director ejecutivo de Microsoft, una inversión de $1.000 millones en México durante su sexenio. Hagamos cuentas. La parte que no dijo López Obrador, por supuesto, es que el dinero que Microsoft invertiría en el país representa la mitad de todo el dinero que los mexicanos, a través de sus impuestos, le ingresan a Microsoft en el mismo periodo de tiempo. Microsoft ingresa 1.000, pero los mexicanos le dan 1.800 millones solo en software y obligados una vez más por el fisco de López Obrador. Mucha mañanera, pero poca información veraz para sus acólitos. En fin. Sin embargo, todo esto sigue siendo irrelevante si se lo compara con otras mega concesiones estratégicas. AMLO trazó una alianza inédita con Microsoft para modernizar monopólicamente los sistemas y bases de datos del gobierno federal mexicano,
lo que en términos del olvidadizo Alfredo Jalife significa regalar la totalidad de la información sensible de las instituciones nacionales a Bill Gates. Pero esto no es lo peor. Bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, o sea, la corrupción ajena y el crimen organizado que no controla AMLO, se impulsó el peor plan de espionaje gubernamental masivo del mundo hispano. La famosa base de datos oculares y dactilares de todos los ciudadanos, que se tornó requisito obligatorio para adquirir una miserable línea de telefonía móvil y lo será incluso para las más básicas operaciones bancarias, tiene también como protagonista a Bill Gates. Y hay que decirlo, más mexicanos demandan servicios bancarios y más mexicanos demandan teléfonos celulares, por supuesto, a partir del confinamiento, que dificulta ir a comprar un negocio que está cerrado y que obliga también a trabajar desde casa con computadoras y celulares. Bueno, ¿quiénes controlan esta inmensa operación de espionaje que avasalla la intimidad y la privacidad de los mexicanos? América Móvil de Carlos Slim, en sociedad con Microsoft. Y AT&T, la tradicional firma oligopólica norteamericana, propiedad, entre otros, de BlackRock. Asimismo, la Red de Defensa de los Derechos Digitales denunció a la Fiscalía General de la República del infame lacayo obradorista Alejandro Gertz Manero por adquirir programas de espionaje masivo de la firma paramilitar israelí Rayson Group, que se utilizan para recabar, auditar y analizar datos recabados ilegal e ilegítimamente de todos los usuarios de telefonía de México. Recuerdo que Enrique Peña Nieto intentó esto con el software Pegasus en los años 2017 y 2018, mientras yo comandaba la investigación contra Pegasus en la Argentina de Mauricio Macri. Bueno, Peña Nieto fracasó en el intento de sistematizar el espionaje masivo contra los mexicanos, pero López Obrador, con su aspecto de abuelo bonachón, que cuando no lo miran abusa de sus nietos, lo logró satisfactoriamente. Y adivinen qué empresa mexicana ofició de intermediaria entre Gertz Manero y los proveedores israelíes. Nexolink, la misma empresa a la que había acudido Peña Nieto para su programa de espionaje y que a su vez cuenta con inversión minoritaria del fondo personal de Bill Gates, Cascada Investment. También se le imputa a Microsoft proveer a Daniel Tovar, coordinador del equipo de trabajo de comunicación digital de la presidencia, de un ejército de cuentas falsas, de bots, para manipular los algoritmos de Twitter y YouTube y garantizar la absoluta hegemonía morenista en las redes sociales. Como si no tuvieran suficiente con los zombies de carne y hueso, también usan bots. Y esa victoria, la victoria digital, es la que el mismo presidente reconoce como clave para la construcción de Morena y de su capital político. La Fundación Bill y Melinda Gates ha patrocinado y gerenciado directamente la gestión pandémica de México a partir de junio de 2020, líneas de crédito y auxilio de organismos internacionales e incluso compra masiva de insumos y medicamentos. Y toda esta coyuntura de encierro que se ha visto perfectamente en Argentina, en España, en los otros países que junto a AMLO crearon e impulsaron el lema Nueva Normalidad, ha generado una espectacular suba en la demanda de teléfonos y computadoras para teletrabajo, aumentando drásticamente las ganancias de Microsoft. Y a su vez, el gobierno de la 4T acaba de autorizar el ingreso al país de Ualá, el banco digital de George Soros, que hace su entrada triunfante a un mercado mexicano desesperado por la bancarización de los más pobres, que, como dije, se ven obligados a realizar compras sin dinero en efectivo y desde sus domicilios. ¿Cuál es la contraparte? Que pese a que la economía está en ruinas, crezca el desempleo y cierren la mayoría de las empresas, el gobierno puede recaudar más porque las operaciones bancarias están fiscalizadas, entonces puede quitarle más impuestos a los pobres que desde el sector informal anteriormente no los tributaban. Robin Hood, pero al revés, robarle a los pobres para darle al gobierno y a los ricos.
Esto sucede en la querida Argentina del querido Alberto Fernández. Además, hoy el gobierno, hace muy poco, acaba de abrir la posibilidad de inversión privada en minería de litio, componente clave de las baterías de teléfonos y computadoras, y una promesa de energía renovable justo cuando Bill Gates se lo sugirió de manera pública. Luego, por supuesto, de garantizarse el dominio del litio en Argentina, Chile y Bolivia, que representan el 80% de las reservas a nivel mundial de este mineral, cuyo valor se ha multiplicado gracias a las políticas de la OMS, de los aliados de Gates, como AMLO, como Alberto Fernández, y recordemos que el principal financista de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates. En la misma ocasión, Gates auguró el fin del petróleo mexicano, lo que induce a pensar si la pésima administración energética de AMLO no es fruto de la incompetencia o de la mediocridad socialista, sino parte de un plan deliberado por parte del dueño de la coalición de energía innovadora, Bill Gates, que la comparte junto al creador de Amazon, Jeff Bezos, junto a George Soros y junto a Mark Zuckerberg de Facebook. Otros 3 magnates increíblemente beneficiados por el encierro y la ruina de los mexicanos. El popular humorista Groucho Marx decía: si no te gustan mis principios, tengo estos otros para ofrecerte. Y en este aspecto, AMLO sí que ha resultado un marxista perfecto. Un Groucho marxista, capaz de hipotecar hasta el agua de los floreros de los ciudadanos a cambio de estabilidad para su proyecto mesiánico de poder. Capítulo aparte merece el especulador y filántropo George Soros, que tiene verdaderamente minado los círculos de AMLO y el partido Morena en general. Claudia Sheinbaum, la alcaldesa del DF, ha recibido financiamiento directo de la Open Society Foundations en sus tiempos como comisionada del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en la ONU, codo a codo con el amigo de Soros, Jeffrey Sachs, y el ex vicepresidente de Clinton, Al Gore. El canciller Marcelo Ebrard, antiguo priista, ahijado político del siniestro Manuel Camacho Solís, y junto con Sheinbaum, candidato a suceder a AMLO, es también un alfil fiel al lobby de George Soros. La ONG City Mayors, auspiciada por este último, nombró a Ebrard mejor alcalde del mundo, entre otras cosas por ejecutar políticas de género diseñadas por la Open Society Foundation de Soros y por la legalización distrital del aborto y el desembarco de la red de clínicas abortistas Planned Parenthood en el Distrito Federal, para alegría también de Bill Gates, hijo de William Gates Sr., uno de los primeros presidentes de Planned Parenthood. Así que bueno, menos mal que Obrador es pro vida. Esta última medida fue ejecutada con ayuda de la veterana Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación de López Obrador y presente en decenas de seminarios y exposiciones costeadas por la OSF de Soros y sus filiales. En esa misma línea, Jacob Polewski Gurwitz, ex secretaria general de Morena, y uno de los principales asesores de AMLO, el súper mexicano estadounidense John Ackerman, que directamente cobraba su sueldo del think tank de Soros, como también de la Fundación Ford. Otras figuras cercanas como el cineasta y escritor español Paco Ignacio Taibo II o el gran amigo del Partido Comunista Chino Héctor Díaz Polanco han aceitado contratos millonarios con Podemos, el partido del aliado número 1 de George Soros en España, Pablo Iglesias. Además de cobrar de la dictadura venezolana y de la teocracia iraní, Pablito Iglesias se garantiza un dinero usurpado a los contribuyentes mexicanos. Pero esto es un pago de favores, puesto que actualmente existe una investigación judicial en España que sugiere que los neocomunistas de Podemos inyectaron más de 300.000 euros de origen espurio a las campañas electorales de Morena en el pasado. Sigamos. Lázaro Cárdenas Batel, hijo del general Cárdenas, no es nacionalista. Es el jefe de asesores de la presidencia de AMLO, luego de haber sido el asesor principal de WOLA, Washington Office in Latin America,
una organización abiertamente sostenida por George Soros y dedicada al lobby intensivo sobre políticas públicas en América Latina, y de Wall hablamos en este programa. Capítulo aparte merece el antiguo jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien, pese a separarse del cargo, que ya no existe más, para disfrutar de las enormes ganancias que obtuvo a partir de sus negocios con la política, sigue siendo, según el propio AMLO, su principal embajador frente al crimen organizado. Frente al sector privado. Pese a su formación jesuita progresista, esto no le impidió a Romo ingresar al grupo de presión católico ultraconservador Legionarios de Cristo, inmerso en un mega escándalo de abusos sexuales de niños. Amigo íntimo y asesor del secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, Pedro Aspe, también Legionario de Cristo, apoyó la devaluación de 400% del peso mexicano en los años 90, que el propio AMLO acusaba de haber empobrecido como nunca antes al país. Romo es el verdadero artífice del pacto con BlackRock, quien lo acompañó a su primer viaje a Nueva York, y merecería un documental entero. Bueno, ya profundizaremos sobre Romo y sus corruptelas en nuestro documental sobre AMLO, que ya les anticipé, publicaremos en algunas semanas. Solo un ignorante puede sorprenderse de que López Obrador haya conformado el gabinete más globalista de la historia de México, puesto que él mismo proclamaba a viva voz, sin disimularlo y sin ocultarlo, su deseo por un gobierno mundial de sesgo socialista e inclusivo, cuando se sacaba una foto sonriente frente al líder socialista y fabiano británico Jeremy Corbyn en su hacienda de Palenque. A ese viaje de Corbyn lo acompañó la economista Mariana Mazzucato, a quien le dedicamos este programa que también les recomiendo muchísimo, y que es una de las principales autoras del dogma del decrecimiento económico, de que la crisis mundial es buena y de que la gente se tiene que acostumbrar a vivir con menos. En suma, el proyecto que está llevando adelante el infame López Obrador, que como buen socialista moderno ama tanto a los pobres que se dedica a multiplicarlos deliberadamente. Bueno, señores, debo decirles que me quedan muchísimos temas en el tintero. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador hizo su última campaña presidencial con un libro diciéndole "Oye Trump", como si él fuera a darle lecciones o ponerle límites a Donald Trump, que entonces era presidente de Estados Unidos? Después López Obrador no tardó nada en entregarle el trasero, literalmente, a Trump. Y no precisamente en las escasas virtudes de la administración de Trump. López Obrador no hizo frente común precisamente para mantener la economía abierta con Donald Trump. Lo vimos hoy, hizo todo lo contrario. Pero sí se encargó de hacer el trabajo más sucio contra los migrantes. AMLO históricamente se había propuesto como un defensor de la libre movilidad de las personas, de los más débiles, de los más necesitados. Se atrevía incluso a denunciar los abusos y las injusticias de Estados Unidos en la época de Bush, incluso las deportaciones masivas en la época de Obama. Pero, consecuentemente con lo que le pidió Donald Trump, AMLO envió al ejército a la frontera sur y comenzó un proceso de represión, de persecución a los migrantes centroamericanos brutal. De hecho, muchas organizaciones han denunciado los abusos a los derechos humanos que está perpetrando el ejército mexicano en la frontera sur. Y todo esto para congraciarse con Trump, más aún que el histriónico, que el payaso de Peña Nieto. Muertos, niños incluso, bajo las balas del ejército y de la Guardia Nacional Mexicana, como parte de esta política nefasta de un hipócrita que ni siquiera sirve para rescatar lo bueno, entre comillas, de su supuesta ideología progresista y humanista. Un insensible
un responsable de asesinatos, del derramamiento de sangre inocente. Esa es la política migratoria de López Obrador. Y por supuesto ahora Joe Biden y Kamala Harris, que son mucho peores que Trump en este sentido, que son dos racistas recalcitrantes, mientras abren centros de detención para niños mexicanos en Texas, algo inédito, en lo que son verdaderamente pioneros del mal, acusan a los migrantes de la crisis climática y de la contaminación, y Kamala Harris le da instrucciones vía videoconferencia a López Obrador sobre cómo tiene que gestionar este tema, y él obedece sumisamente, desesperado porque los nuevos amos le den una palmadita en la espalda. Está haciendo lo que hace la monarquía tiránica marroquí para España y Francia. Frenar, o Turquía para el resto de la Unión Europea, frenar a las olas migratorias con balas de plomo. Hay que hablar muchísimo de la militarización de México. Él desde el día 1 trazó una alianza con el ejército, llama al ejército héroes del pueblo, y la creación de la Guardia Nacional tiene mucho que ver con esto. Ha puesto militares en empresas públicas, en organismos civiles de todo tipo. Y bueno, tendríamos que hablar de la cuestión de la seguridad. Claramente esto no está ayudando a que México sea un país más seguro. México ostenta, desde que López Obrador subió al poder, los peores récords de criminalidad y de homicidios de su historia. López Obrador había prometido algo que a mí me parecía genial, fabuloso, que realmente apoyaría si lo hubiera concretado, poner fin a la guerra contra las drogas de verdad, legalizar todo. Y esto, si hubiera sido llevado adelante, si hubiera sido realmente cumplido, hubiera significado no solo la pacificación, no solo el verdadero fin del narcotráfico, sino una enorme oportunidad económica de crecimiento sideral para México. Podría haberlo implementado como lo implementó ahora Oregon en los Estados Unidos, le hubiera metido el dedo en el ojo al poder profundo norteamericano y hubiera terminado con el terrible sufrimiento de los mexicanos ante esta tragedia, devolviendo las drogas a las farmacias, al mercado, donde existieron durante miles de años absolutamente, sin generarle ningún problema a la población, por el contrario, conviviendo pacíficamente con la población. Pero no, México sigue con la guerra contra las drogas y claramente, como siempre, la está perdiendo, pero peor que nunca. Siguen muriendo inocentes, siguen llenando las cárceles de inocentes, y AMLO se fotografía con la madre del Chapo Guzmán y le da impunidad al hijo del Chapo Guzmán, y administra los carteles mafiosos tanto más caóticamente de lo que lo hicieron Calderón o Peña Nieto, y utiliza dinero público para defender a Cienfuegos y a los corruptos de la anterior administración. O sea, yo no sé en qué se diferencia AMLO de Peña Nieto si hasta sus propios corruptos defiende, su fiscalía, sus ministerios, su querido ejército, su policía federal siguen teniendo funcionarios nefastos, corruptos, encausados judicialmente, reciclados del PRI, reciclados del PAN. Nefasta corrupción, absoluta corrupción. Hasta Rubén Luengas y Astillero reconocen que hay muchísimos candidatos del Morena que son políticos reciclados del antiguo régimen, con prontuarios criminales detrás del PAN, del PRI. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la revolución de AMLO? ¿Que ahora la economía va peor? ¿Que ahora hay más muertos que antes? ¿Y la supuesta amnistía en qué quedó? No liberaron ni a 20 personas. Bueno, esto es un decir, pero ¿dónde está la amnistía humanitaria? ¿Dónde está el humanitarismo si cada vez mueren más mexicanos inocentes en esta guerra sin cuartel? No te enfrentas a los narcos, no te enfrentas verdaderamente a la DEA, no te enfrentas a Estados Unidos, te pones de rodillas y tú eres el héroe de México. Por favor. Podríamos hablar de religión, podríamos hablar de que hasta en eso es un mentiroso infame y va con la estampita de la Virgen de Guadalupe, y Morena se llama Morena por la morenita, pero sin embargo AMLO es evangélico. Y a los evangélicos se los dice y a los católicos se los oculta. Podríamos hablar de los lobbies pentecostales evangélicos, de los pastores vendedores de la salvación a cambio de un diezmo que hacen negocios con AMLO, junto con la extrema derecha
entre comillas, de Bolsonaro en Brasil, López Obrador es el principal aliado de las iglesias evangélicas a nivel político en todo el continente americano. ¿Y esto qué significa? Su propia bancada evangélica, el PES, sus vínculos con los legionarios de Cristo. ¿Qué significa en las políticas sociales mexicanas? Que hay la ridiculez de los puntos púrpura para que las mujeres se sientan seguras y políticas feminazis contra la presunción inocente de los hombres, por un lado, y injerencia conservadora reaccionaria en la política por el otro. Lo peor de los dos mundos, feminacismo y tardofascismo fundamentalista cristiano. Y podríamos hablar de su relación con el Vaticano también, porque él tiene excelentes relaciones con todos los criminales del mundo, sea cual sea su signo religioso, y a través de los evangélicos con el sionismo. Podríamos hablar de la relación de Sheinbaum con las guerras sucias del Mossad, de la inteligencia israelí, de los negocios militares y armamentísticos de AMLO con Israel, de no tomar una postura firme a favor del exterminio contra el pueblo palestino, amparándose en la doctrina Estrada. Pero claro, la doctrina Estrada de no intervención sirve para abandonar a los palestinos, pero no sirve para plantarle cara a la injerencia estadounidense. AMLO es el gobierno más pro-norteamericano, más esclavo, más colono, más vasallo que ha visto México en muchísimos años, sino el peor gobierno en términos de defensa de la soberanía o de la independencia nacional de la historia entera. Podríamos hablar más de sus vínculos con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, de cómo sigue ayudando a los dictadorzuelos maduristas, a Evo Morales y a otros personajes siniestros. Podríamos hablar de cómo se está prostituyendo también frente a China. Es un hombre que a mí me sorprende realmente que logre congeniar tantos intereses incluso opuestos. O sea, matar inmigrantes para que Trump le dé el visto bueno al mismo tiempo que pacta con Soros y con Gates y con los tipos que quieren destituir a Trump es verdaderamente insólito. Realmente no hay un mercenario más hábil en el tablero político mundial actualmente. Y se los digo yo que, repito, he hecho los documentales más completos y más populares en habla castellana sobre el nefasto Papa Francisco, sobre Joe Biden, sobre Kamala Harris. La lista de cuestiones es interminable y la vamos a desarrollar de la manera más ordenada, de la manera más contundente, con la mejor narrativa posible en nuestro futuro documental que sabrán entender, tardaremos en terminar. Si esto es solamente un anticipo y apenas he abordado un 10% de los temas que merecen ser hablados. Pero no podría estar en paz con mi conciencia abandonando a todos esos mexicanos de bien, a todos esos mexicanos cuerdos, que con toda razón se alarman ante la consolidación de un modelo socialista corporativo nefasto, de un tirano que tiene hipnotizada, ciega, estupidizada a la mitad de la población, pese a que lo están sufriendo en carne propia. Sin más, les agradezco mucho y por favor compartan este video en todos sus grupos, en todas sus redes sociales, a todos sus amigos, a todos sus conocidos. Usen este video hoy mismo, mañana mismo, durante toda la jornada electoral para discutir con los defensores de AMLO. Como habrán visto, yo
considero que el PRI es nefasto, que el PAN es nefasto, no apoyo a ningún candidato, no apoyo a ningún político, pero hoy el mayor peligro para México es él. Y si él se asienta de manera abrumadora, como todo indica en los comicios, a México no le quedará otro destino que uno fatal. Asimismo, quien pueda, quien haya valorado este trabajo, puede aportar económicamente para que mi trabajo siga siendo posible desde el link de Patreon que figura en la descripción y en el comentario destacado. Así que los invito a colaborar desde tan solo con $2 por mes para que mi trabajo siga siendo posible. A mí no me financia BlackRock, a mí no me financia Bill Gates, a mí no me financia el Estado ni ningún político. Dependo de ustedes. Así que sin más, queridos mexicanos, comenten, compartan, suscríbanse a este canal dando clic a la campanita y activar todas las notificaciones para mantenerse informados y nos veremos en una próxima ocasión. De manera muy clara, aquí se expresa a través de una investigación muy seria, con datos y con todo lo que está vinculado con la realidad de lo que vive hoy México. Vale la pena reflexionar sobre lo que aquí presentamos.